¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Tengo que decirles buena jornada y jengibre para todos. Son días fríos en Caracas, se va preparando un cambio de clima porque obviamente cuando llega diciembre aquí, época navideña, la capital y el resto del país en general se pone mucho más fresco. Y aquí hay gente que inclusive usa chaquetas de cuero aún con 15 o 16 grados, que los que venimos de más al sur y tenemos las 4 estaciones siempre lo recibimos con humor. La realidad es que se notan los 15 o 16 grados a la mañanita temprano y ahí el jengibre, esa bendición divina que tenemos hace miles de años, hace lo suyo y nos cura un poco y nos alivia. A todos quiero tomarme segundos nada más para agradecerles, porque nos hacen llegar halagos, porque en las participaciones siempre van resaltando lo bueno y lo malo que ocurre en Agenda Abierta, o sea que son televidentes muy activos, muy inteligentes, que están prestos a todos los detalles y eso realmente nos da un doble de responsabilidad y nos genera agradecimiento. Este equipo de trabajo parece que somos pocos, pero en realidad reúne un colectivo de personas numeroso. Desde las personas que están contactando a los invitados adecuados para cada uno de los temas. Ayer hablaba con Anita, me comentaba también cómo ve ella cada uno de los temas y a quién llamar, cómo nos abrimos, hablábamos de filosofía, cómo nos abrimos justamente a estos espacios de debate y qué estamos planteando en redes sociales. Así que es solamente un colectivo que ni siquiera lo ven ustedes en pantalla, pero que es fundamental para la tarea que hacemos. Uno de nuestros camarógrafos recién me decía, ¿vieron Venecia las imágenes 2 metros de agua ayer? Hay otro compañero que vive en La Guaira y va diciendo, bueno, fíjense tal cosa, la calle está así, aparecieron tales elementos o se da tal situación en tal punto del país hasta ahora. Este es un trabajo en colectivo, así que a todos los que suman halagos y también resaltan lo feo, a todos muchas gracias. Son tiempos de dinámica informativa que nos pone como equipo de trabajo con mayor responsabilidad aún, buscando siempre la noticia veraz y efectiva, fácil de digerir en un medio de comunicación, porque a veces tenemos segundos, entonces si recibimos segundos la información tiene que ser exacta, al detalle, así, clarita. En Bolivia tenemos que decir que los hechos se han acelerado en la jornada de ayer, se han revelado audios, queremos preguntarle si conoce el contenido de estos audios sobre el golpe de Estado aplicado a Evo Morales. Además, también seguimos muy de cerca la situación en Chile. Hay imágenes que se han viralizado, videos que muestran las multitudinarias manifestaciones contra el presidente Sebastián Piñera. Lamentablemente ya hay 20 muertos y más de 2.000 heridos. Preguntamos en Twitter, ¿se viven horas cruciales para la democracia? Lo invitamos a sumarse, a participar, a debatir, a seguir con nosotros cada uno de estos temas. Habrá otros también. Lo de Venecia tiene que ver con una publicación y una decisión que ocurrió hace minutos nada más. El gobierno declaró el estado de emergencia allí por las inundaciones. 80% de la ciudad de Venecia resultó afectada. El 26 de noviembre se convocará a un comité interministerial para resolver los problemas estructurales que atraviesa Venecia. Así que ya le vamos a ir ampliando también sobre esto. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Síganos. Allí entonces las opciones para que en este momento se levante nuestra agenda. La oposición boliviana ultraconservadora busca profundizar el golpe de Estado tras la fraudulenta maniobra anticonstitucional de la senadora opositora Jeanine Áñez al autoproclamarse presidenta de Bolivia. Luego de las acciones terroristas de opositores contra indígenas y la quema de símbolos ancestrales, la parlamentaria opositora ofreció un discurso en las escalinatas del Senado, rodeada de los actores políticos del golpismo, como la policía, la iglesia, así como el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho con una Biblia en la mano. Mientras la tragedia golpista sucedía, la represión de la fuerza policial se acentuó en diversas regiones de La Paz y la ciudad del Alto. Ante la continua llegada de las comunidades indígenas que reclamaban respeto a la democracia y al proceso de cambio emprendido por el presidente Evo Morales. Ante eso, el jefe de Estado boliviano asilado en México instó a un diálogo nacional y llamó a las fuerzas militares a detener la confrontación y la violencia. Paren estas confrontaciones, vamos al diálogo nacional, en base a la Constitución. Vamos al diálogo para acabar con la violencia. Tenemos la obligación de pacificar, con más muertos,
Al día siguiente de mi renuncia, 4 muertos a bala. Ayer, según 3 o 4 muertos a bala otra vez. Hemos vivido lo que se ha vivido en 2002, 2013 en Bolivia. Las balas no paran las marchas. Las balas no paran. La rebelión, la insurrección del pueblo. La única forma de pararnos en tema para dialogar. No obstante, comunidades indígenas y campesinas movilizadas buscan establecer protestas con cabildos abiertos, con el objetivo de denunciar el plan posterior al golpe, traducido en el saqueo capitalista de sus recursos naturales. Asimismo, organizaciones indígenas alertan el auge del fundamentalismo religioso, el racismo, con severas raíces de colonialismo histórico apoyado por el injerencismo estadounidense. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento al turbulento escenario político y cómo se viene configurando el fraude de la oposición. En nuestra casa periodística publicamos justamente la revelación de estos audios sobre el golpe de Estado en Bolivia. Allí se muestra el entramado de la conspiración contra el gobierno boliviano, que tenía en cuenta la separación y la división del ejército y la Policía Nacional, logrando que estas fuerzas se rebelen contra Evo Morales. Además, preveía la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana para crear un clima de caos y desestabilización para presionar al gobierno a renunciar. Lo que ha pasado. Estos audios develan la injerencia de Estados Unidos y el uso de las embajadas acreditadas en Bolivia y el rol de la Iglesia Evangélica para ingresar los recursos que servirían de motor para ejecutar la operación. Hay un poco de todo. Realmente la información es muy amplia y vale la pena tomarse unos minutos para revisarla. Ya lo hacemos. Hispan TV, informe, golpe contra Evo Morales, un golpe contra los indígenas. Hispan TV reproduce un reciente artículo escrito por Paul Antonopoulos y publicado por el American Herald Tribune, que indica que Estados Unidos, tras las recientes derrotas sufridas en América Latina, especialmente en Venezuela, necesitaba una victoria rápida y un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales parecía el triunfo más fácil de alcanzar. Explica el columnista, ha sido un año difícil para los neoliberales en América del Sur y Washington, ya que no pudieron ni con acciones violentas sacar del poder al presidente Nicolás Maduro para poner en su lugar al títere estadounidense Juan Guaidó. Repito, no son palabras de Telesur, son textuales de este comunicador citado por un medio de comunicación de Estados Unidos. La Vanguardia. La derecha se prepara para ocupar el poder en Bolivia tras la era Morales. En la capital boliviana, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, la desconocida senadora Jeanine Áñez, proclamada presidenta de Bolivia, salió al balcón del Palacio Presidencial en la noche del martes y anunció la transición hacia nuevas elecciones generales en un plazo máximo de 90 días. La primera medida de Áñez fue autorizar el despliegue del ejército, y lo ha dicho ella, para pacificar el país y concretamente hacer frente a los seguidores de Evo Morales que han respondido con furia en las calles de La Paz a lo que consideran un claro y expreso golpe de Estado contra el líder indígena de etnia aymara que ocupaba la presidencia desde hacía 13 años. Ayer miles de aymaras ondeando las banderas multicolor del movimiento indígena bajaron a la capital desde la ciudad vecina de El Alto para protestar. Cuando hablamos de esos 13 años de Evo Morales en la silla presidencial, rápidamente, quienes están a favor del golpe dicen son 13 años de gobierno. Para ellos, rapidito les doy un tema y con esto, porque sé que hay estudiantes siguiendo de cerca el programa, con esto es fundamental para un medio de comunicación, para ser creíble frente a una cámara, apelar a la historia, al estudio, al conocimiento. Vayan a ver y a buscar el rol, el papel y los años que tiene en el poder Angela Merkel en Alemania. En esa Alemania que tanto les gusta, la Alemania considerada la locomotora de Europa. De inmediato, a La Nación me está esperando allí Alejandro Kirk. Volvemos a nuestra Sudamérica después de esa apreciación. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, desde aquí una jornada fría y en Bolivia se ve el calor en las calles arrojando bronca justamente ante lo que está pasando. Hay episodios de violencia y quiero ir contigo justamente a reseñar los hechos. Bueno, aquí hay dos versiones como en todo, la violencia, la derecha está tratando de involucrar
a la gente pobre, a la gente que protesta, a la gente del Alto en saqueos y vandalismo, y sin embargo nosotros, cubriendo estas noticias en los barrios populares del Alto y también aquí de La Paz, hemos encontrado al contrario, que esta gente está siendo víctima de atropellos que ocurren en la noche por gente con policías disfrazados de civiles que andan con uniformes policiales, acosan a la gente, disparan, matan, secuestran, hacen arrestos masivos. De todo esto, por suerte, Marcela, hay videos que generan los propios vecinos y que están desesperados porque nadie los escucha. Bueno, Telesur los escucha y transmite las cosas que ellos mandan, y hemos podido ver en la pantalla de Telesur cómo estas cosas están ocurriendo. Estuvimos ayer en el funeral de una de estas personas baleadas, a quienes los policías, a cuya madre los policías le decían que se había tropezado. Además está el tema de la crueldad, ¿verdad? Y hay un castigo por ser indígena, un castigo por haber abierto los ojos y levantado la cabeza y mirar de frente. Eso es lo que hemos advertido nosotros en los barrios populares, Marcela. Voy avanzando justamente también con algunos de los últimos videos viralizados que muestran esta situación y la resistencia indígena justamente tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Hablabas de la violencia en las calles. Yo no solamente apelo a la violencia física cuando uso ese término, también sé que lo haces, Alejandro, a cada una de las presiones, a cada uno de los hostigamientos, a cada una de las acciones psicológicas desarrolladas en este momento a través del miedo contra el pueblo indígena, contra el pueblo trabajador de Bolivia. Quiero ir también en este momento a abrir ese espacio luego de los llamados desesperados ayer en la noche vía redes sociales que hacían algunos de esos pobladores por lo que estaban pasando en sus casas, a donde como en los viejos tiempos de la Inquisición, los vecinos que están aún a favor del golpe, tocaban las puertas hablando Biblia en mano y un arma en la otra. Esta pelea entre pobres también creo que hay que reseñarla, Alejandro. Bueno, es exactamente nuestra misión, es ir a buscar las cosas que los demás canales y medios de comunicación no cubren, Marcela, que aquí es una cosa que espanta, puesto que todos los periodistas de los canales y radios y medios de comunicación parecen relacionadores públicos, incluso asesores de los nuevos funcionarios del gobierno de facto. Le dan consejos, le insinúan que vayan a reprimir a este lugar o al otro, y hay una violencia que se ejerce también entonces desde este aparato cultural que son los medios de comunicación, pero también es física. Ayer reprimieron duramente a los manifestantes del Alto que se rodearon la Plaza Murillo en apoyo a los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, que son mayoría, no hay nunca que olvidarlo, mayoría democráticamente, tiene más de 2/3 en ambas cámaras, y que están intentando restablecer la legalidad frente a un gobierno de facto que ha ignorado al Parlamento y que ha ignorado toda la pretensión constitucional que ellos quisieron en algún momento tener. Significativo es que la presidenta esta autoproclamada fue ungida por el jefe del ejército, es decir, violando todos los protocolos. Y esta violencia se ejerce también, por ejemplo, con aviones que pasan rasando las manifestaciones en una intimidación que por burda que sea, es muy fuerte, muy dura de verla. Y entonces estamos en un aparato de intimidación que yo llamaría una especie de terrorismo de Estado para que la gente no marche. Y sin embargo, están muy atemorizados. Si tú escuchas los noticieros, si tú escuchas a los funcionarios del gobierno, le tienen miedo a las marchas que están avanzando desde las zonas campesinas hacia La Paz. Entonces ellos están ahora apelando nuevamente al fantasma de los cubanos y los venezolanos, los agentes que están aquí promoviendo el desorden. Acaban de involucrar también a los médicos. Imagínate, a los médicos cubanos que están en las zonas rurales sacrificándose por la salud de la población pobre de este país. También ellos serían agentes ideológicos. Involucraron a las FARC, que ya no existen, pero no importa, un ideólogo de los más importantes habría sido capturado en las selvas bolivianas, y no hablan nada de los asesinatos, ni los atropellos, ni las desapariciones que están denunciando en los barrios, Marcela.
Quiero preguntarte por la provisión de servicios básicos, por ejemplo, el agua vital en Bolivia. ¿Entel me dices? El funcionamiento de los servicios básicos, te decía, la provisión de agua fundamental en Bolivia, porque hay ciudades que son totalmente dependientes de otras para recibir el suministro de agua. ¿Has podido observar algo sobre esto? No, hasta ahora por lo menos no tengo información de otras partes. En La Paz parece estar todo aún normal. Lo que no está normal es el abastecimiento de combustible y está sintiéndose ya lentamente el abastecimiento de hortalizas y vegetales que no están entrando a la ciudad por una especie de bloqueo establecido por los movimientos sociales a la ciudad de La Paz por bloqueos camineros. Entonces los camiones no pueden entrar y ya se está notando ya un severo desabastecimiento de combustible y los mercados muestran menos productos. Esto es una promesa que han hecho los movimientos sociales. De impedir que La Paz se alimente si continúa este gobierno de facto. Por eso que la situación, Marcela, está todavía en el aire, a pesar de que hay un gobierno de facto que tiene el control militar, por así decirlo, policial, sobre todo, y lo está ejerciendo con brutalidad. Sin embargo, hay en el aire esta rebelión social que es lenta, puesto que vienen caminando, que vienen de lejos, son gente que camina, aquí la gente viene del alto, sube más de 2.000 metros de altura y lo vuelve a bajar y lo suben todos los días. Es una cosa impresionante y hoy va a seguir ocurriendo. Entonces esto es como una marea. Los analistas de la derecha aquí están preocupados porque dicen que esto es toda una estrategia para que el presidente Evo Morales regrese en una calidad de salvador del país ante la violencia que estos grupitos estarían desarrollando. Sin embargo, en realidad me parece que es una sublevación cuyo fin no podemos anticiparlo. Aquí parece que hubiera ganado el gobierno de facto aquí en el centro de La Paz, pero el centro de La Paz no es todo Bolivia. Bolivia es un país muy complicado, muy diverso y es muy difícil pronosticar. Gracias, Alejandro. Vuelvo contigo en un ratito y actualizamos, si querés. Voy chequeando otros hechos también. A esta hora quiero mostrarles un video. Alejandro Kirk está en La Nación Boliviana, un hombre con larga experiencia en trabajos periodísticos. No quiero hablar con esto la edad de Alejandro, es casi la misma que la mía. Así que cuando hablamos de que son personas en el ejercicio periodístico con conocimientos de historia, de la demografía de Bolivia, la composición étnica, estamos cruzando información realmente gruesa y muy interesante para seguir en el correr del día, seguir avanzando e ir actualizando esos puntos específicamente. Por ejemplo, este que termina de decir, el abastecimiento de los alimentos porque hay un bloqueo de transporte. Atentos también a cómo se va dando la provisión del agua. Están sufriendo cortes de electricidad y ahí vienen justamente los hostigamientos y no solo es el run run de la calle, hay mucho más cuando empezamos a vivir episodios como estos. Alejandro aludía un término, prestenle atención, terrorismo de Estado, cómo se ejecuta, quién lo ejecuta, ese término, en qué casos se usa. La historia nos está regalando lamentablemente tristes ejemplos de eso y Bolivia en las calles hoy lo está sufriendo. Muestro en redes sociales, me voy al video, espectacular caravana de ahorita, falta poco para que Evo Morales regrese, ¿somos nosotros o son ellos? Dice esta usuaria, ya veo, Ana es el nombre. Ampliamos el video, fíjense, es un poquito largo, pero no quiero perderme nada de estos detalles porque sé que ustedes lo van siguiendo. Cuando hablamos de lo que va pasando en las vías, en el transporte, allí van teniendo justamente un poquito más de toda esta cuestión. Allí, cuando hablamos de espectacular caravana, Ana evidentemente alude a la cantidad de vehículos que está participando. Hay otra información para ir sumando. Golpe de Estado. Cuando se habla en Bolivia de este golpe contra Evo Morales, ya está claro que hubo un libreto por parte de Estados Unidos, una estrategia de designar presidentes. La aplicación de la violencia es una de las herramientas. El desconocimiento institucional del resultado electoral es otra de esas herramientas. Este golpe de Estado contra Evo Morales también tiene un capítulo Venezuela. Han diseñado una ruta política tipo Guaidó en Venezuela. Han instalado gobiernos marionetas con un títere a la cabeza.
y han hecho reconocimiento por parte de la administración estadounidense de manera muy rápida de ese títere. Así como Áñez no terminaba de entrar con la Biblia sin quórum, autojuramentarse, ahí mismo aparecía ya Estados Unidos esperando ese momento para reconocerla como autoridad legítima para Estados Unidos y para los otros gobiernos satélites igual de títeres, ¿sí? Cuando hablamos de un golpe de Estado contra Evo Morales y hay una instrumentación religiosa, hay una oligarquía que está usando los símbolos del cristianismo en espacios políticos de una manera extremista. Así han hecho ese avance, el uso de la Biblia como un vínculo entre política y religión. Fíjense con qué cuidado estamos usando cada uno de los términos, porque por un lado es la fe y por otro lado es el uso de los símbolos asociados al cristianismo. Hay un forcejeo religioso buscando recuperar prácticas de la colonia. Hay una ruptura cultural cuando queman la huipala, que es esta bandera multicolor que representa al Estado plurinacional. Se ejerce una violencia contra los indios, contra los pobres, se agrede a la población indígena en nombre de la Iglesia, así como la Inquisición hizo lo suyo, así como los españoles cuando bajaron justamente a traernos lo que era de ellos y a imponernos como nuestro. Me voy al espacio de análisis con todos estos conceptos fresquitos. Me espera Hugo Siles, analista político. Hugo, ¿cómo te va? Buenos días, Marcela. Un saludo cordial a Telesur. Muchas gracias. ¿Qué resaltarías en este momento justamente lo que está pasando en Bolivia hoy, ahora? Bueno, sigue siendo un escenario lamentable el que vivimos en Bolivia, toda vez que a la ruptura del orden constitucional, la renuncia del presidente Evo Morales, antecedida por esta presión de las fuerzas del orden, combinada con una fuerte presión también de grupos del comité cívico, de los comités cívicos, una plataforma cibernética de comunicación que ha asestado en la conciencia colectiva de los ciudadanos en Bolivia, un supuesto fraude electoral, todo un esquema de conspiración que finalmente logra el propósito y depone al presidente Evo Morales en una situación que ya hemos visto todos, incluso para evitar la violencia. El presidente Evo Morales hace un anuncio, dos anuncios el domingo pasado. Ninguno de los dos anuncios finalmente pudo disminuir la violencia, toda vez que a horas de la dimisión del presidente Evo Morales, presionado por toda esta carga abierta de presiones y de pedidos de renuncia, nada más ni nada menos que por las fuerzas del orden, suceden estos hechos que precisamente el propio presidente Evo Morales nunca había aceptado y decidido, que es el sacar a las Fuerzas Armadas a la calle con armamento letal, que enfrente a los ciudadanos y que en una ocupación del territorio boliviano en diferentes lugares donde se manifiestan protestas y malestar, las Fuerzas Armadas ha desplegado personal, efectivos que están disparando lisa y llanamente contra la población. Un hecho que no veíamos en Bolivia desde el año 2000. Y en ese contexto preocupa porque ante los acontecimientos que van en desarrollo en esta autoproclamada presidencia, ya un nombramiento de un gabinete la presidenta autoproclamada, son muy poco auspiciadores de que pueda terminar en Bolivia con alguna pacificación. Urge, como lo ha dicho el presidente Evo Morales desde México, un diálogo en este momento, un diálogo de alto nivel entre los políticos, entre
el oficialismo todavía presente con una mayoría de 2/3 de los votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la oposición que representa tan solo 1/3 para poder trabajar en estas búsquedas de alternativas de solución, principalmente en la pacificación. ¿Habías vivido épocas de terrorismo de Estado en Bolivia, Hugo? Bueno, así como se está en este momento planteando, no tengo memoria de una situación así tan compleja donde existan niveles de enfrentamiento y de violencia entre bolivianos y las fuerzas del orden desplegadas haciendo uso de armas de reglamento contra los ciudadanos, contra la población que está protestando de manera legítima por esto que ha sido un flagrante golpe de Estado. Creo que ese es un buen punto, sobre todo por la trayectoria de trabajo que tienes en el país, por los últimos años en donde la dictadura en el Cono Sur también apeó en Bolivia, y me dices que no tienes recuerdos justamente de la magnitud de los hechos desplegados hoy en contra del pueblo pobre en Bolivia. Me parece fundamental justamente tener en claro, encuadrar el rol de la policía militar, de la policía, del ejército de Bolivia y por quién estaban entrenados para responder de esta manera hoy, Hugo. Bueno, está claro de que en algún momento en esta crisis que vive Bolivia ha tenido que existir un influjo externo, Marcela, que ha obligado a que las fuerzas del orden, tanto la policía como el ejército, pudieran girar, tuvieran ese viraje a favor de los que estaban presionando y estaban permanentemente generando la presión, si vale la redundancia, para la salida del presidente Morales, los que anunciaron en cabildos, en diferentes manifestaciones que en horas iba a salir Evo Morales del poder. Entonces estos influjos externos necesariamente han jugado un rol clave, no han sido visibles, por lo menos en términos específicos, la revelación de audios y de una serie de informaciones que hoy circulan en los medios, en las redes, confirman ese apoyo externo que ha tenido tanto la policía como el ejército. Y uno ya puede hoy afirmar que cuando el señor Camacho decía en una manifestación que hacía en un llamado cabildo en Santa Cruz, que en horas iba a renunciar Evo Morales y que tenía él una información, iba a presentar él algo, se estaba refiriendo precisamente a los grados de amotinamiento policial que luego se confirmaron en todo el país. Y una vez la policía amotinada, siguió el ejército con el pedido de renuncia y la policía posterior. Todo esto era el caldo de cultivo de la orquestación en desarrollo de un golpe de Estado. No hay duda alguna, Marcela, que la conspiración, el complot, la presión externa para poder encontrar el espacio finalmente de asestar un golpe de Estado estuvo financiado, estuvo orquestado, planificado desde afuera. Obviamente que Estados Unidos aquí ha jugado un rol clave, porque sin duda que nada de lo que hubiera sucedido en Bolivia en términos de este complot, de este golpe de Estado, se hubiera hecho sin la presencia, sin el acompañamiento clave de los Estados Unidos.
Se entiende, la revelación de esos audios justamente con el propósito de evitar la continuidad de Evo Morales en la silla presidencial, también desde aquí lo hemos reseñado y nuestro sitio en internet tiene una información muy completa y muy diversa sobre esto, Hugo. Nos queda ahora tener las claves y como los episodios se van dando de manera muy rápida, por lo menos entender hoy qué es lo que puede llegar a ocurrir en la escena política boliviana una vez que el MAS logró anoche quórum, tiene mayoría en ambas cámaras, pero por otro lado Áñez, la autoproclamada, ya tiene su propio gabinete de trabajo. Hugo. Sí, correcto, Marcela. En las próximas horas, si no existe de manos del llamado oficialismo hoy que ocupa las riendas del poder en Bolivia, si no existe voluntad política para entender lo que pueda proyectarse en los próximos días en Bolivia, es realmente una miopía muy grande, toda vez de que hay en Bolivia dos caminos que yo veo desde el punto de vista del análisis. Uno es el camino de ir consolidando estos espacios de violencia, de una fuerte determinación para que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden sigan en una represión constante a los levantamientos y las protestas en el país, y esto podría traer más bajas, más muertos en Bolivia. Ya son 8, 9 heridos, apresados, hay toda una cantidad ya que va a ir sumándose, o se elige este camino, se escoge este camino que va a ser sin retorno, violento, con todas estas manifestaciones que estamos viendo. Este camino está también sujeto a que no se considere ningún tipo de espacio de negociación, de acuerdo con el oficialismo, en este caso el oficialismo real en términos de número de bancas en la Asamblea, de todavía las instituciones del Estado, en términos de que hay municipios, gobernaciones, el territorio mismo que está acompañado por autoridades del MAS y PCP. Si no se entiende este camino que aparentemente se está consolidando, entonces vamos a tener una Bolivia muy convulsionada, con muchos enfrentamientos y con desenlaces que no me animaría yo a calcular. El otro espacio, el otro camino que está dispuesto es que esta gente que ocupa hoy la presidencia lecture bien y pueda instalar un acuerdo, un diálogo para poder conseguir un acuerdo que permita viabilizar algunas cosas en el orden de preservar la vida de los bolivianos, poder parar o disminuir estos enfrentamientos, y ese es encontrar acuerdos, puntos que permita entre el oficialismo y oposición poder allanar un camino que signifique primero pacificar el país, segundo encontrar las vías alternativas para elegir un nuevo tribunal electoral, y tercero viabilizar elecciones nacionales. Todo esto, si no se toma en cuenta a el MAS y PCP a través de un acuerdo, gran acuerdo político, como lo ha dicho el propio presidente Evo Morales, Bolivia entra en una inviabilización, en una situación de enfrentamientos que sin duda nadie, ninguno, creo que en Bolivia quisiera pensar. Entonces, estos dos caminos están señalados. Resta en este momento que la gente que ha ocupado el poder en estas características que hemos visto y que la propia comunidad internacional empieza a rechazar, pueda escoger el camino adecuado, y el camino adecuado es el del acuerdo, es el del diálogo, es el de sentarse y ver que Bolivia se está destrozando, Marcela, está en el peor momento de la historia de esta última década, y sin duda que eso puede seguir agravando y puede seguir trayendo mayores costos, principalmente de vidas,
en los ciudadanos en Bolivia. Muchas gracias, Hugo. Hasta la próxima. Gracias, Marcela, por la oportunidad. Hugo Siles con nosotros, hablando justamente de lo que ocurre en Bolivia. ¿Qué revelaron los audios sobre el golpe de Estado aplicado a Evo Morales? Opositores golpistas, dice 50%. Trump genocida, 20%. Que no hubo fraude electoral, 18%. Y hay un porcentaje, fíjense, los que responden no sé, que es sumamente alto si lo comparamos en todo este universo, en la estadística de personas que han participado respondiendo a la pregunta. Me refiero al 11%. Pausa rápida, volvemos con otros temas. Los hechos en Chile. También la nación está desplegándose en este día para más de 25 conmemoraciones a lo largo y ancho del país, recordando a Camilo Catrillanca su lucha, porque encarna justamente la lucha del pueblo mapuche, y además exigiendo el cese de la impunidad, en este caso judicial. ¿Quién era Camilo? Un dirigente reconocido en su comunidad, nieto del lonco líder mapuche Juan Catrillanca, dirigente del movimiento estudiantil de la zona y partícipe en actos de recuperación de tierras en la comuna de Ercila, en la Araucanía, que es el sur de Chile. La Araucanía era un solo territorio, sur de Chile y sur de Argentina, territorio ancestral, la gran nación mapuche. Luego, cuando llegaron justamente, sobre todo después de esa mal llamada conquista del desierto con Roca en Argentina, cuando dividieron tierras, de un lado de la frontera quedó Chile y del otro lado de la cordillera quedó Argentina. Entonces así es que esta comunidad mapuche está dividida. Eso era todo un solo gran y vasto territorio, la gran nación mapuche. Catrillanca viene siguiendo esa historia, ese legado. Lideró en el año 2011 una toma de estudiantes secundarios en Ercila, que terminó 2 semanas después, cuando firmó un acuerdo para crear un liceo intercultural y el aumento de becas para que los mapuches también pudieran llegar a escolarizarse. Este joven pidió a las autoridades regionales que la zona fuera desmilitarizada, territorio mapuche estoy diciendo, y sin embargo allí estaban los componentes militares pinochetistas. Pidió que los sacaran de allí y se han instalado las fuerzas especiales de los carabineros, conocidos como Comando Jungla. De acuerdo a la versión que da la comunidad mapuche, confirmada luego por pruebas audiovisuales, Catrillanca iba junto a un menor de edad en un tractor cuando este Comando Jungla entró al territorio disparando ráfagas. Una de ellas impactó por la espalda de Camilo Catrillanca. Así es que hasta ahora no se ha conocido sentencia judicial, la impunidad sigue avanzando también en este caso. Contra eso también se planta el pueblo chileno, que está en las calles además, recordemos, largos días ya, casi un mes, exigiendo una constituyente, y allí el rol del pueblo mapuche también es importante de resaltar, porque piden el reconocimiento de la preexistencia de estos pueblos indígenas que habitaban ese territorio, que se interprete una nueva constitución conforme a derechos, deberes y obligaciones que la ley establece para pueblos indígenas, que sea cónsono con los tratados internacionales. También piden reconocimiento de la existencia de tierra indígena, una ley que señale criterios y procedimientos para establecer y demarcar territorios indígenas. El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a conservar, fortalecer y desarrollar historia, identidad, cultura, idioma, instituciones, tradiciones propias. Además, piden el derecho a participar plenamente en la vida política estatal en todos los órganos. Establecimiento de Chile como un Estado plurinacional. Piden que esto aparezca en la Carta Magna, que se empiece a trabajar. Y hablan del deber del Estado de preservar la diversidad cultural del país. Hasta ahora hay declaraciones del canciller boliviano. Avanzamos sobre eso. Quienes generaron el primer movimiento, generaron el primer clima de conflictividad, y posteriormente se suman algunos otros sectores de derecha, los partidos políticos, pero este elemento, este golpe de Estado, el quebrantamiento de la democracia en el Estado plurinacional de Bolivia, responde a una lucha de clases, una lucha donde pues la oligarquía boliviana nunca estuvo de acuerdo en que un indígena
nunca estuvo de acuerdo en que un presidente que viene de los movimientos sociales pueda liderizar nuestro proceso de cambio. Ese es el fondo del tema. Nosotros creíamos haber avanzado en los 11 años y haber reducido esta diferencia entre indígenas, campesinos, obreros, frente a las oligarquías bolivianas. Lamentablemente vemos que eso solamente se había mimetizado en el ambiente, viendo que claramente nuestro proceso de cambio había tenido grandes éxitos, la lucha de los movimientos sociales había crecido, y pues esperaron el mejor momento para desestabilizar y derrocar al gobierno del presidente Evo Morales. ¿Qué es lo que ha sucedido? El día 20 de octubre se desarrolló las elecciones generales en el país. Elecciones generales que fueron absolutamente transparentes, elecciones generales donde el pueblo boliviano votó. Sin embargo, ya el 4 de octubre, es decir, 14 días antes de las elecciones, el 20 de octubre fueron las elecciones, ya estos comités cívicos anunciaban un posible fraude en las elecciones. Pasa el día de las elecciones, inmediatamente ellos aducen fraude y empiezan a movilizar a la población, empiezan a engañar a la población con falsos argumentos. Y en un primer momento lo que ellos anuncian es que hay un fraude gigantesco en el proceso electoral. No se ha podido comprobar hasta ahora la existencia de este fraude que ellos mencionan. Sin embargo, movilizan con ese argumento a la gente, engañan al pueblo boliviano, y pues la movilización de los comités cívicos va creciendo, se vuelve bastante agresiva, violenta, enfrenta a los bolivianos, empiezan a ver los muertos. Y en ese proceso, primero lo que pedían es una segunda vuelta, que el presidente que había ganado las elecciones con el segundo, Carlos Mesa, que es el principal opositor en este momento y quien está trabajando junto a los comités cívicos de Fernando Camacho, que es uno de los actores para ejecutar el golpe, es el segundo que debería ir a la segunda vuelta. Primero dijeron fraude gigantesco, luego quisieron ir a segunda vuelta en las elecciones, luego piden nuevas elecciones, luego piden nuevas elecciones sin Evo. Entonces la intención real no era una segunda vuelta, unas nuevas elecciones. La intención real era sacar a Evo del poder, deshacerse de Evo Morales para que no siga administrando el país, ejecutar el golpe de Estado que hoy ya lo han consumado. El elemento definitivo en estas semanas de conflicto ha sido el tema de la policía boliviana, sin duda. Nosotros teníamos control de la movilización nacional, teníamos control de todas las ciudades. Sin embargo, de un día para otro la policía boliviana decidió darse la vuelta, trabajar junto con el sector golpista, trabajar con las organizaciones cívicas, y eso hizo que la balanza cambiara y que ya no se pudiera controlar justamente las instituciones del Estado, no se pudiera controlar los diferentes espacios. Empezaron con la quema de instituciones, y eso empezó a generar mayor confrontación entre la gente. Nosotros somos conscientes que en este momento tenemos un gran respaldo popular. Los sectores campesinos, indígenas, obreros, profesionales, empresarios, patriotas están en este momento con nosotros, con el presidente Evo Morales, están apoyando el retorno del presidente Morales al país, y creo que esta movilización social solamente hará que la dinámica política en el país pueda cambiar y que los golpistas puedan irse. Canciller, usted mencionaba como el elemento principal esa traición de la policía. Por otro lado, también está luego la declaración del señor del Ejército diciendo primero que no va a salir y luego diciendo que recomienda la renuncia del presidente Evo. Luego, ahora sí están interesados, ¿no?, en poner orden a través de la justificación de que la policía estaba rebasada, siempre lo sospechamos, pues para sacar al ejército. Y en ese sentido, pues ahora sí, hay que irlos a reprimir, porque es el pueblo boliviano el que está en las calles. Por otro lado, ¿qué cree usted motivó a la policía, al ejército, a cambiar o fueron seducidos? ¿Cuál fue cómo podríamos explicar esta situación o es que no se puede especular? Ya desde hace mucho tiempo Bolivia tiene una policía que ha estado infiltrada por la corrupción, una policía que ha estado manchada por diferentes actos ilegales, y lo que nosotros hemos hecho es ir justamente recortando estos beneficios, recortando beneficios entre comillas, claro. recortando
recortando los niveles de manejo de ciertos espacios del Estado, por ejemplo, como el servicio de identificaciones en el país lo manejaba antes la policía, y con ese instrumento chantajeaba, hacía corrupción, manipulaba el tema, y el gobierno le fue quitando estos espacios, y eso molestó a la policía. La policía ya tenía una serie de situaciones de enfrentamiento con el gobierno nacional, y es que justamente aprovechó como el mejor momento para apoyar el golpe y poder derrocar a este gobierno. Es cierto que también las Fuerzas Armadas ya al final se sumó, y el golpe de Estado se consumó justamente con los cívicos, policía y ejército, ¿no? Y las Fuerzas Armadas. Creo que eso hizo de que definitivamente nosotros o el presidente Evo tomara la decisión de renunciar, pero lo hizo bajo presión. Claro, claro. Porque el presidente Morales lo dice de manera muy precisa en su nota de renuncia, que él no está dispuesto a ser responsable de la muerte de hermanos y hermanas bolivianos. No está dispuesto a poder no está dispuesto a poder seguir en el gobierno a costa de la sangre del pueblo. Nosotros venimos del pueblo, somos gente que hemos luchado en los movimientos sociales y jamás vamos a llevarnos por encima a nuestros hermanos, la muerte de nuestros hermanos, la sangre de nuestros hermanos, y es por eso que el presidente ha renunciado, para proteger a nuestros movimientos sociales, para que no sean masacrados como lo están haciendo ahora, para que no sean humillados como lo están haciendo ahora, porque en las calles vemos que la policía sin temor alguno, el ejército sin temor alguno, dispara frente a las personas que están movilizadas. Extrañamente, los dos sectores que desde el nacimiento de Bolivia estaban enfrentados, hoy están trabajando de manera coordinada y colaborándose mutuamente. Me refiero a la policía boliviana y al ejército y a las Fuerzas Armadas bolivianas. Canciller, esta situación se prepara. Ustedes habían dicho que el presidente Evo Morales dijo, vengan a la auditoría. Ustedes sabían que son organismos intervencionistas, pues la buena fue la que privó. Por otro lado, el presidente Evo Morales para evitar derramamiento de sangre, y así lo ha explicado. Pero hay un aspecto que se escondió en la prensa mundial, y es todas las agresiones que vivieron ustedes, los dirigentes, los compañeros que sus hijos los secuestraron para presionarlos a renunciar, a las personas que les quemaron las casas, a los que les causaron vejámenes como a la alcaldesa de Santa Cruz, y la pintaron, le cortaron el pelo, le hicieron, todo eso lo acallaron, y lo continúan callando. Lo continúan censurando los grandes, las grandes corporaciones de los medios que están también en el golpe, pues. Pero todo ese sufrimiento no lo vimos si no fue a través de las redes, ¿no? Porque había una agitación muy tensa de agresión que podía poner en peligro la vida de los compañeros, ¿no? Inclusive la vida del presidente Evo Morales, ha dicho, me salvaron la vida a los mexicanos. Sin duda que todo aquello que se ha manejado ha sido solamente un argumento más para el golpe. El tema de la auditoría de la OEA, si bien nosotros lo aceptamos en la convicción de que la OEA podría haber hecho un trabajo profesional. Claro. Pero está claro que la decisión no ha sido un trabajo profesional técnico. Ha sido un trabajo, si bien el informe técnico tiene algunos elementos que observa, pero la decisión y la conclusión final la pone el secretario general, y es una decisión política, una clara decisión política. Si él dice que se observa algunas mesas, y eso hace que no se logre la diferencia del 10% que se requiere en Bolivia para que el presidente pueda asumir la presidencia y pueda ganar en la primera vuelta. Dice que no se logró alcanzar esa diferencia. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde segunda vuelta, no corresponde a nuevas elecciones. Es claro que el informe de la OEA es un informe político y un informe que responde a otros intereses. El presidente ha dicho también que estaban previstos para presentarlo el 13, de repente lo adelantaron, como que hay algo sospechoso ahí también, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo firmado con la OEA. Yo he tenido durante la noche del día 10, justo cuando se publica justamente este resultado de la OEA, yo he tenido una larga discusión con el secretario general. Le dije el por qué se está adelantando un informe cuando nosotros teníamos el acuerdo de que el informe salía el día 13. En principio estaba programado el día 12. Y el mismo personal de la OEA me llamó y me dijo, no vamos a tener los tiempos necesarios para hacer el informe, lo vamos a hacer el día 13. Entonces, eso nos muestra que
fue todo planificado y era parte de una estrategia ya preparada para poder derrocar al presidente Morales. La OEA ha sido partícipe de ello, la OEA ha participado del golpe, porque ese informe en la parte técnica dice cosas interesantes, observa ciertos procedimientos que no se habrían manejado de la manera más correcta, pero en ninguna parte dice que hay un fraude electoral, en ninguna parte. Y sin embargo, pues el secretario general en sus conclusiones sale diciendo que se hagan nuevas elecciones. Pero además el día de ayer en el Consejo Permanente dice que se robó las elecciones. Yo creo que sin argumentos, ¿no? Sin argumentos, pruebas, ¿no? Sin argumentos, y hay un absoluto despropósito de parte del secretario general, porque un secretario general de una organización internacional no tiene ningún derecho a pronunciarse de esa manera contra un Estado, contra un presidente legítimamente elegido. Hablemos de esta señora, la señora tristemente célebre Yanine Áñez, ¿no? Esta señora fue puesta de dedo. La presidenta Cristina Kirchner ha dicho que ahora hay una modalidad en la América Latina que agarran a un tipo y sin que nadie lo elija, lo meten y lo ponen como presidente ya, ¿verdad? Tenemos antecedentes. Esta señora, ¿de dónde sale? Eso es ilegal, ¿no? Totalmente. Está en una mujer con una presidencia espuria, ¿no? Bolivia bajo la ley, pues digo yo, perdón. Bolivia, según su constitución, tiene claramente establecido cuál es el procedimiento para poder hacer la sustitución del presidente en caso de renuncia. El primer elemento que hemos dejado claro es que hay un golpe de Estado. El presidente presentó su renuncia porque tanto los dirigentes cívicos, el principal dirigente de la oposición, Carlos Mesa, la policía, el ejército, se levantaron en armas para matar al pueblo, y nosotros no estuvimos dispuestos en poder poner en riesgo la vida de nuestros hermanos. Con el simple hecho de que usted tenga algún parecido al presidente Morales, un rostro más moreno, alguien que parece de sector rural, la gente venía y lo atacaba. Simple hecho. No necesariamente tenía que ser partidario, solamente que tenga alguna identidad, algún parecido, usted era atacado. Y no queríamos que eso siga, no queríamos que nuestros hermanos sigan siendo humillados, y es por eso que el presidente tomó esa decisión. El primer paso que debería haber tomado la Asamblea es ver si se acepta o se rechaza la renuncia del presidente. Hasta este momento la Asamblea Legislativa no se ha reunido, no ha debatido, y mientras no se debata esa situación, el presidente sigue ejerciendo sus funciones, porque no puede nombrarse una presidenta por encima del que aún no sabemos si la renuncia ha sido aceptada o ha sido rechazada. En caso de que la Asamblea Legislativa, que es el poder legislativo de Bolivia, es la máxima instancia del país, aceptara la renuncia del presidente, lo que corresponde es que por constitución, asuma el vicepresidente. Si renuncia el vicepresidente, corresponde que asuma la presidenta del Senado. La presidenta del Senado ha querido convocar a sesión, ha querido ingresar a su fuente de trabajo, que es el Palacio Legislativo. No le han permitido ingresar, la policía le ha restringido su ingreso, le ha bloqueado su ingreso. La pegaron, la maltrataron. Ustedes podrán encontrar en el internet la presidenta con la blusa rota, caminando por las calles. Si renuncia la presidenta del Senado, le corresponde a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese es el procedimiento que normalmente que establece la Constitución Política del Estado, que establecen las leyes bolivianas. En ningún momento establece que la vicepresidencia del Senado pueda asumir la presidencia del Estado boliviano, del Estado Plurinacional de Bolivia. No existe esa figura. Pero además un detalle, que cuando hay ausencia, porque ellos están argumentando justamente eso, cuando hay ausencia de la presidenta del Senado, no es que automáticamente la vicepresidencia asume la presidencia. Cuando hay ausencia en la presidencia tanto de senadores como de diputados, lo que corresponde es hacer una nueva elección de la presidenta o del presidente de cada una de las cámaras. No es una sucesión automática que la vicepresidencia sube a ser presidenta.
y eso es lo que se están atribuyendo. La vicepresidenta del Senado se está intentando atribuir justamente la sucesión. Pero además, una vez que ya se define quién va a ser la persona que va a asumir, lo que existe lo que existe parte de los procedimientos en Bolivia es que la Asamblea Legislativa es quien posesiona al nuevo presidente. Y en este caso la señora Yanine Áñez se ha autoproclamado, se ha autoposesionado en el cargo con 1/3 de los senadores. No hubo más representantes legislativos. Es una clara muestra de cómo el golpe de Estado se ha ido consumando día a día, paso a paso, que ha sido muy bien planificado por los golpistas. El único que estaría, digamos, bajo una legalidad constitucional sería el compañero Sergio Choque, ¿no? Que está justamente ha sido elegido y bueno, él ha dicho que va a trabajar para una ley que regrese o retorne a los militares a sus cuarteles, ¿verdad? Para que cese la represión, y ha hecho un llamado a la represión. El día de hoy, pues el único que legalmente está ejerciendo funciones justamente es el compañero Sergio Choque, que ha sido elegido por la mayoría de los diputados. Es cierto que no han estado todos los diputados, pero una mayoría de los diputados estuvo presente en la sesión, se instaló la sesión como debe ser, se eligió al nuevo presidente de la Cámara de Diputados y hoy es la autoridad que tiene el respaldo justamente de todos los legisladores en la Cámara de Diputados. Él está ejerciendo sus responsabilidades y pues seguramente irán generando las leyes que por constitución les corresponde. El presidente Evo Morales ha dicho que más bien hizo un llamado al diálogo, decía que sin agenda, que se podría conversar, también invitó a países amigos, y en ese sentido también hemos visto las declaraciones del vicepresidente García acerca de que la lucha continúa. El mismo presidente Evo Morales también lo ha manifestado, ha denunciado a la OEA, también en su momento hizo revelaciones acerca de que un miembro de su seguridad personal le había mostrado mensajes donde le ofrecían $50.000 por entregarle. Es decir, que era todo parte de la conspiración. Pero el presidente Evo Morales y este llamado, ¿cuáles creen ustedes que puede ser la reacción de los bolivianos, del movimiento social? Eso que usted mencionaba, ¿verdad? Cuando vimos esos rostros que bajaban del alto hacia La Paz, ¿verdad? Y ahí las internacionales de la información querían quitarle el micrófono a los hermanos indígenas, ¿verdad? Pero vimos ahí mucha conciencia de parte de la gente a propósito de querer y reclamar que el retorno de su presidente. El presidente Evo Morales ha dicho que él regresa si su pueblo se lo pide. Pues el presidente Morales siempre ha estado dispuesto a poder buscar la paz, buscar el entendimiento entre los bolivianos. Una muestra clara de ello es que estos 13 años de gobierno, Bolivia ha tenido paz social. Bolivia no ha tenido en ningún momento grandes movilizaciones como las que hemos visto en estos últimos días. En los 13 años en ningún momento hemos visto salir los tanques del ejército a las calles. Contrariamente a ello, Bolivia ha sido uno de los países que más ha crecido en Sudamérica. Bolivia ha sido un país destacado en lo económico a nivel continental. Durante los últimos 6 años, Bolivia ha tenido un crecimiento sin precedentes, el primer país en crecer en Sudamérica. Bolivia ha superado los grandes niveles de desigualdad que se tenía. Un porcentaje muy importante de la población ha dejado la extrema pobreza y avanzado hacia la clase media. Y yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos años es justamente un ataque a ello. Un ataque para que los sectores más humillados, los sectores marginados, no puedan seguir creciendo, no puedan seguirse visibilizando. Lo que quieren es tener sectores campesinos, indígenas, abandonados, sectores obreros que no tengan ninguna posibilidad de seguir contribuyendo a la economía. Y pues todo esto ha hecho que el sector golpista atacara al presidente indígena, al primer presidente indígena, y lo derrocara. Él está dispuesto como siempre lo ha hecho, de ponerse al servicio del pueblo. Si el pueblo lo convoca, si el pueblo lo llama a retornar a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, él está dispuesto a volver al país para poder seguir gobernando
y para poder seguirle dando a los bolivianos y las bolivianas un futuro que sea de prosperidad y de bienestar. Y a propósito de eso, el pueblo boliviano continúa en la resistencia. Hemos visto imágenes de la misma y también la represión brutal. Vimos que cómo les disparaban, digamos, y la cantidad de muertos se continúa aumentando. Y por otro lado, le quería hacer una pregunta que quizás debía hacerla antes. Esas imágenes de terror, de horror, del fascismo, ¿verdad?, que nosotros lo vivimos aquí en Nicaragua y que nos espantó a todos porque nunca habíamos visto unos niveles de violencia a esos niveles, valga la redundancia, y también lo conocen los hermanos venezolanos, ¿verdad?, que a propósito me decían que estábamos con Telesur. Esos niveles tampoco ustedes los habían visto, ¿no? Esas quemas, mancillar a la gente, la enajenación, pintarla, es decir, estas cosas parecen un patrón en todos los golpes de Estado. Pues en Nicaragua fallaron, no pudieron ni podrán. Muy interesante lo que está pasando en este momento, pero también me espera el recién electo gobernador del Beni vía telefónico, Fanor Amapo. Fanor, ¿qué está pasando allí? ¿Se escuchan justamente ese nivel de violencia sobre el cual están hablando? Dígame. Vamos atrás. Dame el tiempo para dormir, senador. No está acabando el tiempo. Fanor Amapo, gobernador del Beni, Bolivia, lo estamos escuchando. Avance. Desde acá de Bolivia, del departamento del Beni. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Anoche fui elegido gobernador del departamento del Beni con más de 18 votos a favor, entonces asumiendo la responsabilidad como gobernador transitorio. Entonces, lógicamente hubo unos problemas en el tema de con la oposición. Repito, ¿cuáles son los problemas, Fanor? El problema es que no me están dando derechos para asumir la responsabilidad en la gobernación. Entonces, ¿por qué tiene esos gritos ahí a su espalda? ¿Qué es lo que le están gritando? Lo que pasa es que hay manifestantes que no permiten ingresar en el edificio de la gobernación, entonces no permite que yo pueda asumir mis responsabilidades. ¿Por qué? Porque usted está representando a quién, Fanor. Yo represento a un pueblo indígena, la bancada indígena de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa, y de los cuales he sido elegido como gobernador interino del departamento del Beni. ¿Qué es lo que le gritan y qué puede pasar entonces en este momento donde le están denegando la entrada? ¿Qué es lo que le están diciendo? Hay una barrera. Ajá. Hay una barrera donde no me permite ingresar en el edificio de la gobernación. ¿Qué va a hacer entonces? Entonces ese es el problema que tengo aquí en el departamento de Beni, Bolivia. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? ¿Cómo su pueblo indígena va a apoyarlo en este momento para destrabar esta discusión? Sí, obviamente que después que ha caído el hermano presidente Evo, el instrumento político soberanía por los pueblos, el golpe de Estado, y han dado golpe de Estado a nuestro presidente. Entonces hay una crisis política a nivel nacional y también aquí a nivel departamental. ¿Cómo se va a manejar para resolver esa crisis? Para poder empezar a trabajar como gobernador, Fanor. Entonces, en este momento, policía, cuando estoy haciendo el derecho que me corresponde asumir como primera autoridad del departamento. ¿Quién no lo deja entrar? ¿Quién le está diciendo que así no son las cosas? Sí, efectivamente. Hay gente que me apoya y también hay gente que son contrarios, claro. Entonces que no permiten
que yo pueda ingresar en el edificio de la gobernación. ¿Quién es esa gente? ¿Gente con uniforme militar o estamos hablando de trabajadores civiles de otros partidos políticos? Son civiles que tienen también de otro partido político. Entonces ese es el problema que tenemos. ¿De cuál partido político es quien no lo deja entrar al recién electo gobernador del Beni? Hay un partido político de Comunidad Ciudadana. ¿Tiene alguna relación con Camacho, ese partido político que no lo deja entrar? Sí, efectivamente, hay el comité cívico que ha activado con ese golpe de Estado, ha articulado su sigla, entonces es lo que hace el tema de manifestación, movimiento aquí en el departamento de Beni, obviamente en todo el país. ¿Cómo va a proteger su vida y la de su gente, Fanor? Fanor, están presenciando en vivo y en directo lo que está ocurriendo en Beni. Ayer han sesionado hasta última hora en la noche, se daba todo el trabajo. Fanor, sigo oyéndolo, sigo esperando desde aquí su respuesta. Efectivamente, aquí asumiendo y rendido por las actividades que estamos realizando aquí. Voy a asegurarme de que me escuche. ¿Qué agenda tiene entonces una vez que entra a este recinto? ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez asumido, ingresado en el edificio de la gobernación, obviamente asumir las responsabilidades de las actividades que tenemos para el tema de desarrollo de las provincias, entonces tanto en educación, salud y también desarrollo económico productivo. ¿Cómo va a resguardar su vida? Le preguntaba, porque con esta situación no se va a resolver de un rato al otro lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo un diálogo, un acercamiento de paz, de conciencia para poder resolver este enfrentamiento. ¿Qué le responden ante ese pedido de diálogo? Efectivamente, porque de eso somos, de busca de concentración, de dar solución, en busca de paz, para que haya una tranquilidad en el departamento. Fanor, Camacho no quiere paz. ¿Qué va a hacer entonces? Obviamente que Camacho siempre ha estado buscando el tema de confrontación, pero obviamente que dice que está buscando la democracia, pero ¿qué tipo de democracia está hablando este señor? Le pregunté varias veces cómo va a proteger su vida, la de su gente que ahora va a entrar a ese recinto. Obviamente que hay una garantía de la policía boliviana, entonces eso, hay la seguridad. ¿Confía en esas autoridades? No, Pablo lo tiene. Pero ya están siguiendo todo el paso y toda la resistencia que pone Fanor, inclusive ahí peleando con su propio cuerpo este espacio donde le niegan la entrada. Estamos en un hecho que para el Beni es inédito, porque no se ha dado antes una situación de estas, que esté justamente un gobernador en esta disputa, en este impedimento de poder llegar a asumir su cargo. No es la primera situación política que se da. Recuerden ayer que el MAS, cuando también intentó empezar a trabajar, que luego lo logró la máxima autoridad en Cámara de Diputados, logra ingresar, pero después de golpes, de agresión física, después de episodios muy duros de violencia en pleno recinto. Fanor, ¿usted sigue escuchándome? Efectivamente. Yo creo que el hermano presidente ha sido un ejemplo claro y un mensaje claro para nosotros los pueblos indígenas, porque yo vengo de un pueblo indígena para poder
asumir y con mucho orgullo, con mucho entusiasmo para poder asumir la responsabilidad. ¿Cuánto le falta? ¿Qué tan lejos está de poder entrar al hemiciclo para juramentar como gobernador? Anoche la Asamblea Legislativa ha hecho mi juramento, entonces posesionado en la misma esa misma noche, en la misma sesión, a las 11 de la noche he sido posesionado. Con lo cual ahora lo que ya le queda es entrar a trabajar, ¿correcto? Así es. Le deseamos... El edificio de la gobernación, lo que pasa es que el edificio de la gobernación está tomado. Ajá. ¿Cómo va a ser entonces? ¿Tiene una opción de sesionar en la vereda, en la calle, de trabajar escuchando a su gente ya en otro espacio que no sea ese al cual le están negando la entrada, Fanor? Sí, efectivamente creo que aunque sea en la vereda, aunque sea en una plaza, vamos a asumir la responsabilidad. Claro, claro, se entiende. Le deseamos éxito en esa tarea. Mientras usted va intentando allí el ingreso a ese espacio para poner en marcha su agenda, vamos a continuar escuchando declaraciones de Diego Pari, que está en Nicaragua, hoy sesiona ALBA justamente. Me voy con Diego Pari y las imágenes entonces en este momento. Fanor, muchas gracias. Igualmente, gracias por todo. Nada que pueda justificar sus acciones. Todas las medidas que han ido asumiendo son absolutamente contrarias a la Constitución. El golpismo ha sido planificado, ha sido estructurado para incorporar la participación de organizaciones cívicas a cargo del señor Fernando Camacho, involucrar a la policía boliviana y finalmente consumarlo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una presidenta ilegítima, una presidenta que no representa a la Constitución, no representa al pueblo boliviano. Estamos a tiempo de poder reencauzar los destinos de Bolivia. Y yo creo que los sectores sociales, el movimiento social, el movimiento indígena, campesino, obrero, minero, los sectores profesionales en Bolivia van a hacer que justamente cambie la dinámica en el país, cambie los destinos de Bolivia, porque no podemos retroceder a los años 70, a los años del golpismo, a los años de la incertidumbre, donde en el país, donde Bolivia se iba hacia abajo, donde Bolivia se iba hacia el descalabro, y pues tuvo que llegar una persona que viene de los movimientos sociales como el presidente Evo Morales para levantar este país en lo más alto, para hacer que Bolivia se destaque y para intentar que justamente estas dos Bolivias, dos rostros diferentes, podamos encontrarnos y podamos encontrar un camino, una ruta. Estamos claros que a esta gente no le gusta la democracia, porque han agredido la democracia en Bolivia. Definitivamente. Han agredido de muerte, han agredido de muerte. Y no nos sorprende porque recordemos que en los años 60 y 70 y antes nos instalaron, en aquellas décadas, nos instalaron dictaduras y eran aceptadas en la OEA y patrocinadas por los Estados Unidos, armados por ellos, Banzer en Bolivia, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Videla en Argentina y otros. Es decir, conocemos todo esto en Venezuela, Pérez Jiménez, el otro. Sabemos cómo han actuado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está en peligro ahora en Bolivia? Es decir, no solamente es una situación que interrumpe un gobierno, sino que todo lo que se ha logrado en materia social, ustedes han dado datos impresionantes acerca del número de personas que salieron de la extrema pobreza y la pobreza, y la llevaron a otro momento de mejor satisfacción de las necesidades. También han hablado ustedes de crecimiento económico, la nacionalización de los recursos naturales. ¿Qué es lo que está en peligro para el pueblo boliviano? Está en peligro el futuro de Bolivia. Está en peligro justamente todos estos cambios sociales, todos los avances que hemos logrado en la última década. Antes en Bolivia era imposible poder ver a un indígena como parlamentario, como viceministro, como ministro, como diputado, como senador. Hoy se había convertido en algo normal, en algo que era parte ya de los avances de la sociedad boliviana. Las mujeres participaban plenamente en toda la actividad, en todas las decisiones políticas de Estado.
más del 50% en nuestra Asamblea Legislativa, en nuestro Parlamento, son mujeres. Los jóvenes, la participación de los jóvenes. Hoy los jóvenes son partícipes y son actores de la vida política en el país. En materia económica, crecimiento económico, reducción de la extrema pobreza, líderes en crecimiento económico en Sudamérica y segundos en todo el continente americano. La nacionalización, la base fundamental de la transformación económica del país. Hemos recuperado los recursos naturales para los bolivianos, cuando en su momento estos mismos partidos que hoy y el mismo candidato Carlos Mesa, que ahora es parte del golpismo, había vendido nuestras empresas estratégicas junto al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en ese momento, había vendido nuestras empresas estratégicas a las transnacionales con una supuesta capitalización. La nacionalización lo que ha hecho es recuperar los hidrocarburos, recuperar el gas para que los bolivianos podamos beneficiarnos, para que los bolivianos seamos los principales destinatarios de lo que generan nuestros recursos naturales, nuestras empresas estratégicas. Con eso nosotros logramos que los sectores más necesitados y los sectores más humillados, los sectores más empobrecidos, puedan tener un nivel de ingreso mínimo. Es el caso, por ejemplo, del pago de un bono para los niños. Está en riesgo en este momento esos bonos. Un bono para garantizar la permanencia escolar. Un bono para los adultos mayores, se denominaba la renta dignidad, porque sabemos que muchas veces los adultos mayores son abandonados por la familia y como gobierno habíamos decidido poder destinar un bono para que puedan tener mensualmente un ingreso. Los bonos para las madres, para las mujeres embarazadas, un bono que era justamente para garantizar una buena salud y un buen proceso de embarazo de las mujeres. Todos estos bonos, estos beneficios que hemos dado al pueblo boliviano están en riesgo. El tema de los servicios básicos, agua para todos, vivienda social, el tema de la electricidad a bajo costo, las comunicaciones a bajo costo, todos estos avances están en riesgo y está en riesgo no solamente el presente de Bolivia, sino el futuro de Bolivia. Estamos camino a poder llevar a Bolivia hacia el desastre. Estamos rumbo a que Bolivia pierda esa gran posibilidad de ser uno de los países, por su ubicación geográfica estratégica, uno de los países que sea capaz de integrar al continente americano, a Sudamérica, y estamos camino a poder justamente destruir ese liderazgo que Bolivia ha construido en los últimos 13 años. Imagínense todo lo que está en peligro, todo lo que está en peligro. Es que a la oligarquía no le gusta, nunca le ha gustado en ninguna parte del mundo, en ningún país, menos latinoamericano y africano, del Caribe, nunca le ha gustado que los niños vayan a la escuela, que tengan salud, educación gratuita. Ahora, el futuro de la lucha, canciller. El presidente ha dicho que continuará la lucha. También el vicepresidente le hemos visto hablando de lo mismo. Y en ese sentido quedarán la batalla. El pueblo mismo en Bolivia está aún resistiendo, lo mencionábamos al inicio del programa. Y cuando usted hablaba de los rostros, es impresionante cuando muestran algunas de las imágenes de los hermanos que marchan, que reclaman la presencia de su presidente, que rechazan y condenan, ¿verdad?, este golpe. Pues los rostros son de esos hermanos y hermanas indígenas, ¿verdad?, que están ahí apropiadas y que tienen un discurso que conoce la situación de Bolivia y que no le están engañando, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, las perspectivas de lucha, de la continuidad de la misma en este momento? Pues si nuestro pueblo está resistiendo, si nuestro pueblo está poniendo la cara, está poniendo su pecho ante los golpistas, nosotros no podríamos estar al frente de ellos, nosotros estaremos junto a ellos. El presidente Morales, el vicepresidente, los ministros que hemos salido del país, hemos salido por seguridad, hemos salido porque nuestra vida corre riesgo, pero desde el lugar donde estemos vamos a seguir trabajando con nuestros movimientos sociales, vamos a seguir resistiendo, porque la resistencia al golpismo tiene que ser
el elemento fundamental de nuestra lucha. Tiene que volver la democracia al país, tiene que volver el respeto a la Constitución en Bolivia. Y desde el lugar donde nos encontremos, embajadores, ministros, diputados, senadores, presidente, vicepresidente, acompañaremos la lucha de nuestro pueblo. Siempre hemos caminado junto a ellos, siempre hemos luchado junto a ellos y seguiremos en esa lucha hasta que en Bolivia vuelva la democracia, vuelva la aplicación de la Constitución y se respete al gobierno legítimamente elegido. Hay todavía peligros, ¿no?, para algunos compañeros que andan todavía en Bolivia, ¿no?, que formaron parte del gobierno, compañeros del partido también. Es decir, hay muchas probabilidades de agresiones, de que continúe la ola de violencia y de represiones, ¿verdad? Porque están tratando ya de buscar motivos como para encarcelarlos, para reprimirlos. Es decir, todavía está ese peligro para estos compañeros, ¿no? Hay compañeros que están en riesgo en este momento, hay compañeros que están en la clandestinidad, hay compañeros que están en diferentes embajadas. Quiero pedirle a Naciones Unidas, a los organismos internacionales, que proteja la vida de estos compañeros. En este momento tenemos más de 35 personas en la Embajada de México en La Paz. Hay otros grupos de compañeros que están en otras embajadas. Quiero pedirle a Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas, a la alta comisionada para las Naciones Unidas, que se pueda cuidar la vida, la seguridad de estos compañeros. Quiero agradecer también a México por todo el apoyo que nos ha ofrecido, al gobierno de México, por todo el apoyo que nos ha ofrecido para salvar la vida del presidente Morales. El presidente estuvo a minutos de ser detenido o de ser prácticamente ejecutado. La acción del gobierno de México ha hecho que el presidente pueda salvarse. Ese día, durante todo el día se ha intentado ingresar con vuelos para poder sacarlo el presidente Morales de Bolivia. Los golpistas bloquearon y bloquearon y bloquearon el ingreso de los aviones hasta que al final se ha logrado y el presidente salió a salvo y en este momento se encuentra en Ciudad de México, dispuesto a seguir aportando a pesar de los riesgos que corría su vida. Saludamos a los compañeros de Telesur, me decían que estaban enlazados con nosotros en este momento con el programa, y luego las dificultades que tuvieron que enfrentar, ¿verdad?, para que el presidente finalmente llegara hasta México, ¿verdad?, con la actitud de algunos gobiernos que a todas luces, pues, desde luego, están haciendo puntos, como decimos, con el imperio, ¿no? Aquí estoy yo y estoy con el imperio, ¿no? Y estoy con el golpe, porque prácticamente algunos países se han sumado. Pero hay también una gran solidaridad con el pueblo boliviano, con ustedes, y esa solidaridad se multiplica en millones, ¿verdad? Y la gente se expresa en las redes sociales. ¿Cómo ha recibido usted ese cariño, esa solidaridad de los pueblos hermanos? Muy agradecidos con los países revolucionarios, con los gobiernos revolucionarios, con los pueblos. Tenemos manifestaciones contra el golpe en este momento a lo largo del mundo, manifestaciones en Europa, en Asia, manifestaciones en América contra el golpismo. Muy agradecidos porque nos damos cuenta que no estamos solos, que el golpismo jamás pasará y estamos convencidos de que la lucha de nuestros pueblos hará que nuevamente el presidente Morales retorne al país y nuevamente se pueda encontrar la tranquilidad, se pueda encontrar la paz social y se pueda encontrar este reencuentro entre hermanas y hermanos bolivianas. Agradecerles la enorme solidaridad de todos los pueblos del mundo, esa solidaridad que lo valoramos y lo agradecemos de manera muy singular. Sí, no muchos países han condenado y rechazado públicamente el golpe. Ahora, su visita a Nicaragua, canciller, llegó ayer, ¿cuál es la agenda? ¿Para dónde continúa? Estaremos recorriendo los diferentes países para denunciar el golpe de Estado. Recorreremos diferentes organismos para facilitarles la información y para justamente mostrar cada uno de los detalles del golpismo. Y pues el día de hoy estaremos participando del Consejo Político del ALBA. Es una reunión de los cancilleres del ALBA
para poder informar y para poder justamente mostrar cómo el golpismo se ha venido planificando contra Bolivia, cómo el golpismo se ha venido planificando contra el presidente Evo Morales. Venimos para poder compartir con los compañeros y hermanos cancilleres y poder, a partir de ello, el ALBA pueda tomar una decisión. Yo le agradezco, canciller, que haya llegado, Muchas que haya gracias. estado con nosotros esta mañana, y la mejor de la suerte, ¿verdad? Y nuestra solidaridad y la del pueblo de Nicaragua, que ya se ha expresado a través del presidente comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidente Rosario Murillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, canciller. Muchas gracias a Nicaragua, muchas gracias al presidente Ortega, pues Nicaragua siempre ha estado acompañándonos y nosotros muy agradecidos con su pueblo. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. No se vaya, ya volvemos. Bien, escuchaban ustedes las palabras del canciller de Bolivia, Diego Pari, a esta hora en una entrevista exclusiva desde un canal estatal de Nicaragua. Anunciaba, entre otras cosas, que estará emprendiendo una gira internacional para denunciar el golpe de Estado contra la figura del presidente Evo Morales. También explicaba lo sucedido, lo acontecido en las pasadas semanas, en los pasados días, cuando un golpe militar, cívico y policial derrocó al presidente constitucional Evo Morales. Esa información en desarrollo. Sigan ustedes en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.